Bueno, muy bien. Capítulo 4 del Evangelio de Juan y de Giovanni, pues si es tan amable, por favor. Sí, ¿de qué versículo pasa? Desde el 43 hasta el 54, por favor, hasta terminar. Ok. Permítame, por favor, y ya le doy paso. Bendiciones, mis amados, bendiciones para todos. Reciban este cordial saludo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, a quien le debemos toda la honra y toda la gloria, la gratitud por lo que ya ha hecho en nuestras vidas, por lo que sigue haciendo y lo que hará. Es justo darle gracias porque Él fue el que nos abrió acceso a Dios el Padre y nos ha concedido esta bendición de poder tener la conciencia y tener también la tranquilidad de, de saber que hay una salvación, que hay una integridad en lo que Él hizo en nuestras vidas. Él no hizo algo a medias, sino lo hizo completo, totalmente completo. Y nos ha añadido personas a nuestro lado que nos acompañan en este caminar, personas a las que hemos aprendido a amar y que ellos también recíprocamente nos aman también. Y hay que agradecer cuando uno no está solo, cuando uno tiene personas que le acompañan en el caminar, en el día a día. Hay que agradecer por las otras personas que no son la familia, pero que Dios también nos permite andar con ellos. Hay que agradecer también la salud, el bienestar, el alimento. El pueblo judío tiene 19 oraciones que hacen todos los días. Ellos, como quien reza, ellos lo hacen así muy sagradamente. Todos los días dirigen 6 oraciones a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace. Y el resto, las 13 oraciones restantes, las dedican para darle gracias a Dios por todas las bondades, por todos los favores, por todo lo que Él concede, como el agua, el aire, el sol, la tierra, los alimentos, en fin. Todos los días hacen 19 oraciones antes de salir de sus casas. Y hay una de las razones por las cuales ellos son muy bendecidos, porque ellos no piden nada, ellos agradecen todo, agradecen todo. Bien, mis amados, bienvenidos a este tiempo de devocional. Estamos tratando el tema los milagros del Señor Jesús. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, uno más. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, desde el verso 43 hasta el final de este capítulo. Vamos a leer. Hoy Giovanni Chala va a ser tan amable de guiar esta lectura. Giovanni, bien pueda. Bueno, muy buenos días para todos. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sana al hijo de un funcionario. Pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo, perdón, un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido a Judea, a Galilea, fue a verlo y le rogó, que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿Acaso nunca vas a creer en mí a menos de que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa.
Mientras el funcionario iba de camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron, ayer a la 1 de la tarde. La fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Amén. Amén. Muy bien, gracias, Giovanni, muy amable. Sí, señor. Bien, mis amados, eh, me gustaría comenzar con algo un poco como, a ver cómo encuentro la palabra para que nos podamos comprender. Eh, Como con un refrán que tal vez usted lo ha escuchado. Por lo general poco se usa, pero sí, de vez en cuando he escuchado yo también que se dice. Y el refrán es un poco también como dado a, a que la persona es aceptada, pero, pero no del todo. O sea, si una persona se recibe, pero más por conveniencia que porque tenga el gusto, se tenga el placer. O sea, son de esos refranes donde le dicen a uno, o quizás no a uno, pueda que lo piensen, pero no se lo dicen, sino lo, 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 lo piensan muchas veces. Y el refrán dice así, lo mastico, pero no lo paso. ¿Alguien ha escuchado ese refrán? Beatriz, ¿usted ha escuchado ese refrán? Giovanni, ¿usted ha escuchado ese refrán? Olguita, Sí, señor. ¿sí? ¿Mm? ¿A qué se refiere, por favor, Giovanni? ¿Cómo interpretar ese refrán? Pues que de pronto usted pues trata a las personas o a dicha persona como tal, pero por sus actitudes y por su manera de ser con, pues, con uno o con las demás personas, pues no es como del agrado de uno. O sea, por decir algo, vamos a poner un ejemplo así tonto, digamos Jesús. Él me cae bien y toda la vaina, y yo hablo con él y todo, pero digamos que hayan cosas de él que no me gustan, entonces digo, no, pues yo a ese man le hablo y todo, pero no lo paso, o sea, no lo paso todavía como amigo ni nada. Le hablo porque pues, Mm, lo conozco y todo, pero que me guste todo lo que él hace o esté de acuerdo con lo que él hace, pues no estoy de acuerdo con eso. Entonces, a eso se refiere cuando uno dice, lo mastico, pero no lo paso, porque hay cosas que no van como acorde a lo que uno quiere, o no quiere, sino que le conviene o que vaya como a favor de uno. Entonces, es como el presidente, digamos, uno lo mastica, pero no lo pasa porque Ah, mi sí, señor. Giovanni, mire. Mira hasta dónde se nos fue. Bueno, pero sí, es algo similar. Entonces, eh, suele pasar que nosotros tenemos ciertas actitudes con las personas y hasta cierto límite a la persona se le acepta. Y es lo que pasa en esta enseñanza, ¿sí? Yo lo acepto, pero de ahí no pasa, ¿sí? No me atrevo a confiar demasiado en él o en ella. Entonces, que nosotros vamos a entender esta enseñanza, porque es que aquí donde está el Señor Jesús es un lugar que a él no se le da la honra que él merece, o sea, el debido respeto, la aceptación total. Vamos a leer y yo sé que ustedes me van a entender más con respecto a este refrán que dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, ¿sí?
El Señor Jesús se crió en Galilea. Él no nació en Galilea, él nació en Nazaret, pero se crió en Galilea. Esas calles lo conocieron de niño, de adolescente, de joven y prácticamente hasta su edad adulta. Cuando Jesús comienza su ministerio, él sale de acá y se va a Cafarnaún. Cafarnaún quedaba a una distancia aproximada de 32 kilómetros. 32 kilómetros había entre esas dos, que eran como unos municipios, unos lugares donde ellos se la pasaban. O sea, ellos no salieron, o el Señor Jesús no salió de Israel. Y entonces estos dos lugares tenían mucho que ver en la vida del Señor Jesús. O sea, él nace en Nazaret, se cría en Galilea, pero vive en su ministerio en Cafarnaún, aunque fue a otros lugares cercanos, pero su centro de operaciones, por decirlo de alguna manera, fue la casa donde el apóstol Pedro, él prácticamente pernotó en ese lugar, en la casa del apóstol Pedro. Entonces, acordémonos que el Señor Jesús volvió muchas veces a Nazaret y él dijo en una ocasión, nadie es profeta sin honra sino en su propia tierra. Y Galilea pasaba lo mismo. En el verso 44, él mismo dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. O sea, él se consideraba de ahí. Y cuando él salió, pues ahí en Galilea no había hecho ningún milagro ni de niño, ni de adolescente, ni de joven, ni en su etapa madura. Él no obró milagros en ese lugar porque no había comenzado su ministerio, porque él lo entendía muy bien. Él ya sabía que un profeta sería rechazado de su propia gente. No lo iban a aceptar, no lo iban a tener en cuenta, no lo iban a valorar. Así pues, amados, de que esta enseñanza a nosotros nos dice mucho, porque muchas veces nosotros, la familia, sobre todo la familia directamente, donde esa consanguinidad que tenemos entre con ellos, son los que menos valoran a una persona que se dedica a un arte, a una profesión, cuando él tiene unas aspiraciones altas o desea transformar su vida, mucha gente no cree, especialmente la familia, los propios. Así que la invitación es para que no se aterre, no se impresione si eso está pasando. Usted siga hacia adelante, siga avanzando, que su destino puede ser muy diferente al de su familia, su proyecto de vida. No dejarse influenciar ni de las palabras, ni de las actitudes, ni porque lancen sátiras contra usted, menospreciándole lo que usted quiere hacer, esa transformación que usted quiere hacer en su vida. Aquí el Señor Jesús fue a Galilea y él ya había hecho un milagro en Galilea. Quizá unas semanas atrás o meses atrás, el Señor, el primer milagro que hizo, lo hizo en Galilea, en las bodas de Caná. En las bodas de Caná, él hizo su primer milagro ahí, o sea, el inicio de su ministerio fue ahí, pero él obró ese milagro y comenzó el menosprecio, comenzó el rechazo, porque a él no lo conocían. Acordémonos que
la que prácticamente vio que Jesús podía hacer algo fue María, la propia mamá. Pero los demás parientes, los primos, los hermanos, los tíos, los familiares, lo empezaron a interpelar y a menospreciar y prácticamente el Señor Jesús salió de ahí, pero no salió con ese aplauso de decir, vaya, logre, triunfe. No, todo lo contrario. Entonces Jesús aquí vuelve a Galilea otra vez, vuelve, porque siempre la misericordia va a hacer que las personas vuelvan, aunque no sean bien recibidos, aunque no sean elogiados, aunque no, pero sin embargo el Señor Jesús volvió. Vamos a seguir leyendo para que nos demos cuenta algunos detalles. Dice el versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿A cuál fiesta se refiere? A esa fiesta, la de las bodas de Caná. O sea, ellos habían visto ese milagro, pero hacía tiempo no lo habían vuelto a ver. O sea, no era de de esos lugares donde lo reclamaban. O sea, si Jesús no vuelve, ellos nunca lo hubieran buscado. La iniciativa fue el mismo Señor Jesús. ¿Quién no quiere de pronto hacerle bien a su propia gente? Yo creo que todos, ¿verdad? Y yo creo que usted lo ha hecho. De pronto usted ayudó en un momento de crisis a algún familiar, a alguien muy allegado, inclusive un amigo de esos de infancia. Pero si usted no hace algo por ellos, ellos pueden estar en la peor condición y nunca lo van a buscar, porque el de la iniciativa siempre es usted. Permítanme hacer una oración para que en usted, por favor, no se pierda esas iniciativas. El Señor dijo a través del apóstol Pablo que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. No nos cansemos de hacer el bien. El Señor Jesús lo decía en otras palabras, dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. O sea que no, no hagamos un registro de faltas, no acumulemos cosas como para recordar y lastimarnos nosotros mismos, sino darle gracias a Dios porque podemos hacer el bien, aunque no recibamos quizá de parte de ellos gratitud o algo, porque este tema tiene que ver con eso, de que a usted lo han utilizado y usted se ha sentido utilizado y usted ha hecho uno y dos y tres y cinco favores, pero a usted lo quieren es por eso o lo aceptan es por eso, porque puede hacer algo por ellos, pero nunca lo van a buscar. Es usted el de la iniciativa. Si puede hacerlo ahí donde está, por favor, incline su rostro y vamos a orar para que no se pierda eso, para que usted no desmaye. No interesa cuántas situaciones, cuántas palabras, cuánto desprecio, porque ellos seguirán necesitando y usted será un dador. A usted no le va a faltar para ayudar. Así que le invito a eso. Amado Dios, en el nombre de Jesús, mil gracias por este momento tan particular, tan especial. Estar delante de ti, Señor, para que nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, todo nuestro ser encuentre el verdadero descanso, ese descanso que necesitamos cada día, Señor. Poder colocar en ti nuestras cargas, porque tú nos invitas a descansar en ti.
Y hoy lo hacemos, Señor, desde el punto de vista moral, aún sentimental, Señor. Lo que sentimos por tantas personas que tal vez nunca nos han recibido como lo que somos, sino por lo que hacemos, por lo que podemos hacer por ellos, oh Dios. Pero en tu nombre, Señor, hoy queremos que a través de esta palabra tú nos bendigas y nos permitas seguir ayudando. Como dijo sabiamente el apóstol Pablo, que no nos cansemos de hacer el bien, que es necesario, Señor, seguir ayudando a las personas para que no pasen malos momentos, para que sus circunstancias cambien y puedan entender, Señor, que más que lo que podamos hacer por ellos, hay una esencia en nuestras vidas y eres tú el que nos impulsas, eres tú el que nos animas a ayudar, Señor. Mi Dios, que todos los que estamos aquí en estas plataformas podamos comprender, está tu palabra y seguir extendiendo la mano al que está caído para levantarlo, seguir compartiendo, aún muchas veces, el techo con aquellas personas que lo necesitan. Oh Dios, da mucha fortaleza, por favor, da mucha fortaleza. Danos mucha fortaleza, Señor, para verte a ti a través de lo que hacemos, Señor. Independiente de el agradecimiento, independiente de las palabras, independiente de las actitudes, que no nos cansemos, que sigamos obrando como tú lo hiciste, Señor Jesús. Y en esta tu palabra donde tú dices que volviste a Galilea, a ese lugar, Señor, donde te aceptaban lo que tú hacías, pero a ti no te aceptaban como lo que eras. Y quizá eso nos ha pasado a muchos, Dios, pero aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti, Señor. Exclusivamente para ti, Señor. Porque el amor nos constriñe, el amor nos lleva a hacerlo. Y gracias, gracias porque eres tú el que sumas, eres tú el que llevas la cuenta de cada una de esos actos. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Amén y amén. Bueno, mis amados, sé que, sé que usted lo ha hecho y la invitación es a seguirlo haciendo. Dice que ellos también habían ido a la fiesta. Ellos habían visto al Señor Jesús cómo transformó el agua en vino, cómo la celebración de ese matrimonio que iniciaba no fue un fracaso, sino que continuó siendo un éxito. Y de ahí en adelante el Señor Jesús no había vuelto a Galilea. Y cuando vuelve, dice el versículo 46 que vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y dice, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Notemos aquí algo muy particular. Jesús vivía en Capernaum. Él vivía en Capernaum y él vino a Galilea. O sea, él se desplazó 32 kilómetros a su ciudad natal, a sus orígenes. Él volvió otra vez. Y el oficial que vino a buscar a Jesús también vivía en Capernaum. Pero como su hijo enfermó, ¿qué hizo el oficial? Salió de Capernaum y vino, ¿sí? A Galilea. Porque de alguna manera, este hombre, este oficial, también entendía que Jesús podía hacer algo por él. Y lo que el Señor Jesús le escucha el mensaje a este oficial. Miren lo que dice, que había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo,
Este oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. O sea, el oficial también era Galileo. El oficial también era Galileo. El oficial también había visto a Jesús obrar muchos milagros en muchos lugares, pero también tenía la misma forma de pensar porque era Galileo y era muy dado a dudar. O sea, ellos se acostumbraron a ver a Jesús como un carpintero. Ellos se acostumbraron a ver a Jesús que era el hijo de María, el hijo de José, también lo consideraban así, y le conocían sus hermanos, o sea, le conocían su entorno, sabían muy bien de él, pero nunca lo aceptaron como Salvador. Lo aceptaban como carpintero, pero nunca como Señor, como maestro. Por eso lo menospreciaban. Yo sé que a usted le ha pasado lo mismo, estoy convencido de eso, de que de usted mucha gente, especialmente su familia, dice, amanecerá y veremos. Cuando usted habla de proyectos, cuando usted habla de que va a lograr esa carrera, cuando usted habla de que va a viajar por el mundo, cuando usted habla de que yo voy a tener la casa de mis sueños, el carro de mis sueños, cuando usted habla de que va a tener una gran familia, cosas así son las que le echan a tierra a usted por el piso, se las menosprecian, pero usted sí sabe y usted se tiene fe y usted dice yo puedo y lo voy a hacer, pero siempre habrán vocecitas y a usted únicamente le afectan las voces de las personas que usted más ama, de una persona que uno no es nada de uno, no le afecta. A uno le afectan son las palabras de las personas más cercanas a uno. Entonces, aquí el Señor Jesús, que conocía muy bien la manera de pensar de ellos, el oficial llega con cierta humildad donde Jesús. ¿Qué lo movió a buscar a Jesús? Una necesidad. No sé si alguien nos pueda contar parte de algún testimonio. Digan, a uno no lo ven sino cuando necesitan algo. ¿Han oído la frase de que mis hijos deben estar bien? Y si alguien le pregunta, ¿y eso por qué dice eso? Y yo, porque aquí no han vuelto, no me llaman, es porque están bien, es porque están bien. Aurelio, ¿alguna vez ha experimentado algo así? Guilmeda, ¿alguna vez ha experimentado algo de esa índole? No deben estar bien porque por aquí no han vuelto. Deben estar muy bien, porque como no necesitan un favor, esa era la forma de pensar de los galileos. Y Jesús lo sabía muy bien. ¿Nos quiere contar algo, Aurelio, que quizás o haya visto o le haya pasado? Algo similar. ¿Mm? Buenos días, bendiciones. Hola, Aurelio. Sí, pastor. Bueno, casi que siempre se ve eso. Personas que, a mí me ha pasado que personas a veces pasan por mi lado ni me saludan. Así pasan. Y bueno, yo los veo, pero bueno. Pero cuando necesitan algo vienen con una sonrisa. ¿Cómo estás? Mire, por favor, que si me puede ayudar aquí en este. Y yo lo hago, yo lo he hecho. Y ok, está bien. Y vuelven otra vez, le hago el favor y ellos otra vez, otro día pasan igual por el lado de uno y bueno. Como que si no conociera la uno. Es tremendo, pero así pasa, así pasa. Así pasa. Gracias, Aurelio. Ilmeda, ¿le ha pasado algo así similar? Y no deben estar muy bien, que hace rato no vienen por acá, no me llaman. ¿No les parece que a veces es un poco triste?
Daisy, a ver, Amén, pastor. Gilmeda, ¿cómo está? Bien, pues cuéntenos, por favor. Pues sí, pastor, como dice el hermano Aurelio, creo que en en cualquier momento siempre pasamos eso, que somos despreciados, pero también se dan cuenta de que necesitan de uno, pues sí. Y ya después se olvidan de lo que uno hace y ya no somos las personas que nos decían ser cuando nos necesitaban, ya después somos lo peor y aparte de eso, pues salen diciendo cosas que no son. Y sí, en cualquier momento de nuestra vida siempre nos ha pasado eso. Yo lo he experimentado Mm. Y duele, ¿cierto? Duele eso. mucho, mucho, más cuando son personas que uno, de las personas que uno menos piensa, Exacto. duele mucho. Wow. Sí, es Sí, mucho. doloroso, Gilmeda. Muchas gracias, soy yo, muy amable. Y Aurelio, gracias por compartir, porque eso es una realidad, Giovanni. Bien pueda. Pues a mí me pasa, pues sí pasa igual, pero yo a veces siento como diferente, ¿sabes? Que digamos, sí, obviamente uno desprecia a las personas que solo lo utilizan uno para favores, pero yo a veces digo, pues gracias a Dios me buscan y yo lo hago como con esa, no sé, como malicia, yo no sé cómo llamas, o sea, como con, no sé cómo es el sentimiento, pero digo, cada vez que me buscan digo, ay, tiene, pues, tanto que me humillan y tanto que me, entre comillas, perdón las cosas, tanto que me joden, pero siempre me tienen que buscar para buscar un favor, o sea, porque yo estoy bendecido y saben que en mí encuentran algo, entonces yo a veces siento es como satisfacción, más que, pues sí, obviamente se siente uno mal porque lo utilizan a uno, pero yo apenas digo Eh, por dentro, ahí tiene pues para que vea que yo sí le sirvo, para que no, para que afine. Ah, mi Giovanni. Bueno, muy bien. Eh, esta situación, ¿verdad? Que se presenta en muchos lugares, en muchas casas, en muchas familias. Creo que a diario alguien sufre como este fenómeno, ¿no? Porque es algo como tan contradictorio. En lugar de ser agradecido, en lugar de decir, esta persona me ayudó, no. A veces menosprecian y de qué forma, de qué manera. Por esa razón, el día más trágico en cualquier parte del mundo es el Día de las Madres. El Día de las Madres es el día más violento del mundo. Es el día en que se cometen más homicidios y son de índole familiar. ¿Por qué? Porque se reúnen en pro de una celebración, pero después de cierto licor, de cierto agasajo, empiezan a salir como esos recuerdos, empiezan a lanzarse sátiras y a traer a la memoria ciertas cosas del pasado. Y no falta el que ofende, no falta el que dice, llegó el ricachón, llegó al que, sí, pero se olvidan de cuántas veces esa persona que están menospreciando les calmó el hambre, les calmó el frío, les ayudó en una situación X. Entonces, este es el mismo caso del Señor Jesús, igual, similar. Él había obrado ese gran milagro en las bodas de Caná de Galilea, pero nadie lo buscaba, nadie. Pero cuando él vuelve a ver si puede obrar algún milagro, a ver si puede hacer algo, entonces el que acude a él es un oficial del rey, es una persona o sea, estilo Naamán en el Antiguo Testamento, una persona muy importante. Y cuando este hombre viene, ¿por qué Jesús le atiende a este hombre? Pero mire lo que dice el verso 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó
que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. O sea, el hijo de este oficial fue lo que lo movió, o sea, una necesidad de este tamaño. Fue el hijo que sensibilizó el corazón de este oficial. ¿Por qué Jesús le atendió a este hombre? Pero no lo hizo sin antes llamarle un poco la atención. En el verso 48, el Señor Jesús le responde a este oficial y le dice, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Esa es la amonestación que le hace el Señor. O sea, si usted no ve un milagro, un prodigio, ¿no cree? El oficial aquí no usó sus títulos, no usó su influencia, no usó su dinero, su poder, no. Él habló como un padre, no como un alto mando. Él habló como un papá que le dolía la situación de su hijo y que sabía de alguna manera que Jesús era el único que lo podía ayudar, el único. O sea, su alto cargo no daba para ayudar a su hijo, eso se le salía de las manos. Quizá con su dinero, su influencia, pudo hacer que su hijo entrara a la mejor universidad. Quizá con sus muchos recursos le daba a su hijo todo lo que necesitara, pero esto no lo podía hacer el oficial. El único que lo podía hacer era ese, sí, así, despectivamente, ese, al que consideraban el carpintero, el que únicamente servía para hacerles una mesita de noche. El oficial acudió precisamente a ese, como nos acaba de decir Giovanni. Sí, me han visto para hacer un favor y de alguna manera lo hago para que se den cuenta que de todos modos sí soy útil. Que es lamentable, por supuesto, porque a las grandes celebraciones usted no va porque no lo invitaron, pero a las necesidades sí lo invitan porque saben que usted la puede suplir. O sea, ya le conocen su lado débil también, que usted es bueno, que usted es misericordioso, que usted es generoso, que usted no va a dejar pasar esa mala situación. Estoy seguro de eso. Pero al agasajo, a la fiesta, al festín, al compartir otras cosas, usted no está en el listado. No está. Pero la invitación es, no se preocupe, tranquilo, hágalo de corazón. Como dice el apóstol Pablo también, hagámoslo como para el Señor, aunque los que se benefician son los hombres. Ahora, en el verso 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea, de alguna manera, lo que, lo que este oficial está diciendo es, Señor, o sea, por favor, sana a mi hijo. Este hombre necesitaba era un milagro, no necesitaba a Jesús. Necesitaba lo que Jesús tenía, pero no a Jesús. Y por eso le dice, Señor, no me distraiga con cosas. Dejemos eso, lo de fe, lo de creer para después. Por ahora, sana a mi hijo. ¿Y qué le dijo el oficial? Señor, desciende conmigo, desciende, ven conmigo. Por eso Jesús aquí usa un milagro de una manera totalmente diferente. No es como cuando vio al ciego que se le acercó, le untó saliva o al mudo que le escupió, no usó algo que requiriera la presencia de él, no. Aquí este milagro iba a ser para activarle la fe a un hombre incrédulo, a una persona que no creía. Quiero que digan conmigo, ojalá lo escriba alguien en el chat fuerte, grande, con letras como a siempre le acostumbro a decirles. Y la frase dice así, a los que no creen se les convence con resultados. Vamos, yo quiero que alguien active el micrófono y lo diga fuerte.
A los que no creen se les convence con resultados. A los que no creen se les convence con resultados. Amén. Alguien más que lo haga. A los que no creen se les convence con resultados. No hay otra manera de moverlos a creer, a que se den cuenta. Por eso, amados, las palabras a veces son vanas. Los resultados son los que van a hablar más fuerte que las palabras. Resultados, resultados, resultados. No diga voy a comprar la casa, sino cuando la compre que ellos se den cuenta. No digan voy a viajar por el mundo, sino cuando vean la selfie suya en las redes sociales tal vez, digan, wow, mire, sí, lo logró, tenía razón, sí pudo mostrar los resultados. No digan me voy a casar, sino cuando menos se den cuenta, tome la invitación. Está invitado a mi boda, porque lo voy a hacer. Amado, a veces nosotros hablamos mucho y hacemos poco. Los resultados van a hacer que mucha gente diga, esa persona es de fe, esa persona, wow, qué tremendo, mire, lo logró, lo hizo. Entonces, como este hombre no creía y quería que Jesús descendiera con él, Jesús le dice en el verso 50, ojalá usted lo subraye, lo resalte de alguna manera. El verso 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¡Wow! ¡Qué bendición! Jesús le dijo, tu hijo vive. Pero dice, creyó la palabra y se fue. Creyó la palabra. Amado, ahí está la clave. Creyó la palabra. Como cuando Pedro volvió a lanzar la red al mar, lo hizo en la palabra de Jesús. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Usted le va a creer a Jesús. Usted le va a creer a Jesús. Usted puede desconfiar de cualquier persona, pero de Jesús no. Si Él dijo, Olguita, yo te voy a bendecir. ¿Qué es lo que debe hacer Olguita? Creer la palabra, creerle a Jesús, porque Él no miente, Él no se arrepiente, Él no se vuelve atrás, Él no es deudor de nadie. Él no es de los que cambian, Él es inmutable, Él lo que dice lo cumple. Él le cumple, Beatriz, Él le cumple, Betty, Él le cumple con sus hijos. Usted verá a Francisco adorar a Dios como nunca. Usted verá a Nelson sano, restaurado, agradecido con Dios. ¿O no le ha pasado, Betty? Ay, qué lástima que únicamente busquen de Dios cuando están enfermos. No, 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 no. Ahora va a cambiar. Ahora no será así. Lo buscarán en todo momento. Que esa es la situación. Mucha gente, vamos a una congregación porque estamos mal. Vamos arrastrando los pies, mirando al piso, carizbajos. Así es, mi pastor. Esta hora me puedo comunicar así. Sí, mi pastor. Yo he visto a mis hijos muy enfermos, pero sé que ellos van a llegar. El Señor me lo ha prometido. En un mes de agosto, Él me dijo, yo restauraré a tus hijos. Y lo estoy esperando. Cada día le digo, Señor, tú me dijiste que en el mes de agosto me lo levantaría, lo restauraría. Y esa promesa la espero. Amén. Sí, Exacto. Eso es lo hermoso, tenerle fe a Dios, creerle a Dios. Mire, ¿qué hizo este hombre que llegó incrédulo? Él no usó su influencia, su poder, tal vez su escolta que traía temerario, decir, mire, es que yo soy el oficial del rey, yo soy el ministro de esto. No, no, no. Él era un papá necesitado de un milagro. Él lo quería de una manera, pero Dios le obró de otra, con una palabra.
Quiero que digan eso también, por favor. Dios acostumbra a resolver mis problemas con palabras. Es que las palabras de Él pesan. Él como creó los cielos y la tierra con la palabra. La palabra de Dios pesa. Y hoy debemos aferrarnos a esa palabra. Que vea a sus hijos, no sé, en malos caminos, tal vez en drogas, tal vez en alcohol, tal vez en delincuencia. Pero si el Señor dijo, yo te levanto a tu hijo, yo te lo restauro, lo verás adorando, ¿qué es lo que debemos hacer? Creerle a Él, aferrarnos a sus promesas. Él dijo, tus hijos no los engendraste para maldición, sino para bendición, que te han sacado lágrimas, sí, pero el Señor te dijo, tus hijos los verás en el altar, los verás adorando, los verás glorificando al Señor. Ya no irán buscando una solución a un problema. Ahora irán a adorar agradecidos. Esa es una sorpresa que Dios nos va a dar a muchos de los que de pronto luchan con sus hijos y los que no, agradecidos. Señor, gracias por esos hijos que me diste. Gracias por esos hijos obedientes, agradecidos con lo que se les da. Gracias por ellos, Señor. Pero a los que están pasando un mal momento, hoy no solo le digan, Dios, yo te necesito para que obres esto o aquello, como muchos dicen, el Dios bombero que apaga incendios. No, hay que verlo desde otra manera, desde otro punto de vista. Y este oficial dice que se fue. Hay algo bien paradójico y es que se cree que el oficial corrió de Capernaum, corrió a Galilea, pero de Galilea se fue caminando a Capernaum. Si usted lo entendió, bien por eso. Él corrió porque necesitaba un milagro, pero cuando recibe la palabra de Jesús, se fue tranquilo, se fue tranquilo, porque tal vez en un día llegó de Capernaum a Galilea. Eran 32 kilómetros. No era una distancia muy corta, era bastante. Pero como tenía urgencia de que su hijo recibiera el milagro de traer a Jesús, tal vez él tenía un carruaje, porque era un alto oficial. Él no era una persona de a pie. No, no, no. Él tenía escoltas. Él iba con gente ahí. A él lo guardaban. Pero cuando se devuelve, se le perdió el afán. Él creyó la palabra. Amado, ya no más ansiedad. Por favor, eche su ansiedad sobre el Señor en este día. Descansa en el Señor, créale al Señor que su hijo está enfermo, que su hija está enferma. Créale al Señor que hoy es ese día del milagro. Hoy el Señor va a obrar, está obrando. Él lo quiere hacer por amor a usted, Mauricio, por amor a usted, Andrés, por amor a usted, María, por amor a usted, Sildana, por amor a usted, Daisy, por amor a usted, a su casa, a su familia. Él lo quiere hacer. Él por amor. Independiente si le dan gracias o no, Él lo quiere hacer, Él puede hacerlo, porque así es Él, es su naturaleza, ayudarnos, sostenernos. Él no cambia, Él lo hace por amor, por misericordia. Mire lo que dice el versículo número 51. Cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo, tu hijo vive. O sea, ellos no sabían qué había pasado. Los criados, los que estaban cuidando al muchacho, ellos no sabían, decían, pero ¿qué pasó? De un momento a otro se levantó, le dejó la fiebre, de un momento a otro. El que estaba buscando el milagro. Por eso, amado, que no quieren ir al culto, vaya usted al culto. Gánese usted el milagro para toda la familia y disfrute con ellos. Descanse. Descanse en el Señor, disfrute al Señor,
Gócese en el Señor. En lugar de decir, ay Señor, no me acompañan, nadie viene conmigo, yo siempre soy el que oro, yo siempre soy el que ayuno, yo siempre soy el que ofrendo por ellos y ellos no hacen nada ni por sí mismos. No se preocupe, son su familia. Ya llegará el momento en que entenderán. Les habla alguien que ha pasado por esa situación y que oré y le decía, Señor, mi esposita, Padre, para ti, Señor amado, quiero que tú la salves, tenga misericordia. Y Dios obró ese gran milagro. ¿Usted cree que yo volvía a rogar para que fueran a culto? No, ellos saben los horarios, ellos conocen lo que hay que hacer. Amado, bregará un tiempo, pero no toda la vida. Bregará un tiempo, pero no toda la vida. Vale la pena orar por ellos. Vale la pena. Vale la pena. Créame, cuando lo entiendan, wow, van a decir gracias. Gracias, papá. Gracias, mamá. Gracias, hermanito. Gracias por tener paciencia. Gracias por haber orado por mí. Me ayudaste a cambiar. Eso no tiene precio, mi amado. Eso no tiene precio. Y este hombre en el verso 52, entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Sí ve? Él se fue corriendo para Galilea, pero se devolvió caminando, se devolvió despacio. Yo creo que él le dijo al jinete que manejaba el carruaje, le dijo, despacio, tranquilo, porque es que de allá para acá las piedras, los baches, todo usted me traía. Fue muy fuerte ayer venían por el milagro, pero es que el milagro ya está hecho. El papá no había visto el milagro, pero él creyó la palabra. Él creyó la palabra, no volverá a sacar a sus hijos de la cantina, no volverá a estar tarde la noche esperando que lleguen. No, 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 van a llegar porque el milagro está hecho. Nada más tremendo que Dios diga, ya te bendije y uno todavía orando, Señor, bendíceme. Ya eres un bendecido de Dios, ya eres una bendecida de Dios, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Él es así, Él es así. ¿Cómo le vamos a quedar difíciles a Dios si Dios hizo los cielos y la tierra? ¿Cómo le vamos a quedar difícil? ¿Cómo le va a quedar difícil un problema a una persona si Él todo lo hizo? Él es todopoderoso. Descanse, por favor. Hoy respire hondo y diga, Señor, gracias. Me das mucha paz en mi corazón. Ahora entiendo que sí, Señor, tú crees en mí también. Y este hombre preguntó, él quería saber a qué hora había sucedido el milagro. Verso 53 dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¿Qué hizo ese milagro? Una palabra de Jesús, tu hijo vive, ya. Y él creyó, se devolvió. Cuando ve a su hijo sano, wow, este hombre se ganó a toda la familia para Cristo. El que no creía, el Galileo, el acostumbrado a ver a Jesús como carpintero, ahora lo vio como el sanador, como el salvador, como el que podía hacer todo. Donde Jesús devuelva con él no le hubiera creído el poder que Jesús tenía. Pero Jesús usó su palabra y este hombre creyó. Y le dijo a toda su casa, a su esposa, a sus otros hijos, le dijo a toda la familia, no, Jesús no es solamente el carpintero, el muchachito que veíamos por ahí a veces en la escuela, en la sinagoga, el que era muy religioso, no, 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 él es más que eso, él es más que eso. ¿Mm? Dice que esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea, o sea, solo dos milagros. Solo dos milagros acontecieron en esa gran ciudad. Todo por la falta de honra.
todo por la falta de reconocer quién verdaderamente es Él. Por favor, cierre una vez más sus ojitos y dígale, Dios, gracias. Es tu palabra y yo creo a tu palabra. Yo creo a tu palabra, Señor. Yo creo a tu palabra. Gracias por esas promesas que nos has dado de que nosotros y nuestra casa te serviríamos, Señor. Y lo vemos, con nuestros ojos lo vemos, Señor. Qué alegría cuando podemos ver a nuestros hijos, ver a nuestro cónyuge, que todos nos alistamos para ir a la casa del Rey, adorarlo. Señor, gracias por esa fidelidad, por esa lealtad. Gracias, Señor, porque tú no cambias, tú no varías. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, y serás el mismo siempre. Esto nos da mucha confianza de seguir creyendo en ti. Y perdónanos las veces que hemos dudado. Perdónanos las veces, Señor, que hemos tenido en poco tus palabras, tus promesas, a pesar de que en otro tiempo hemos visto cosas grandes, pero volvemos a dudar. Perdona esa incredulidad, Señor. Y por favor, vuelve a hacerlo de nuevo. Dígaselo, Señor, por favor, vuelve a hacerlo de nuevo, porque de aquí en adelante voy a creer tu palabra. Voy a confiar en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.